Muy bien, bienvenidos al escenario del poder. Comienza esto disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos por Vía X, por la libre expresión. Y hoy es el día que dejamos un rato de lado a Black Sabbath para irnos con toda la rabia contra la maquinaria. ¡Métale guataje! ¡Métale guataje, Mauro! Bienvenido a su franja de Daza con toda la rabia. Póngale guataje, director, que se escucha en todo Chile, aquí desde Magallanes, para el resto del país. Vamos a luchar en contra de la maquinaria, vamos a revelar en qué ha estado. Esta semana ustedes pensaban que estaban tranquilitas, no, que la cosa iba a bajar. ¡Mentira! No, la máquina está más viva que nunca y nosotros la vamos a revelar el día de hoy. ¿En qué anduvo eso? Que se revienten los parlantes de los televisores, de las tablets. Está muy baja la música, yo encuentro que está todo bajo acá todavía. Ahí suban la más, yo encuentro que más encima es bien, empatamos con Argentina, un buen empate a todo esto. Buen empate, pero tenemos que felicitar aquí, Freddy, como siempre. Oye, ahí sé que hay maquinaria en la Conmebol, ¿eh? Como ayudan a los uruguayos y a los argentinos, a los brasileños. Oye, paren con la máquina, la Conmebol, ¿eh? Oye, pero esa es una máquina de esfriarse, Luca. Increíble. Oye, pero ¿cómo cambian la Copa América para Brasil? Porque en Argentina estaban mal. Pues en Brasil están peor. Están locos. Pero a la máquina lo único que le importa es el billete. Nada más, que las personas se mueran, se contagien, da lo mismo. Lo que importa es el negocio. Ese es el negocio de la máquina. Y vamos a ver, lo que importa es traer basura. Pero si lo podemos descontar de impuestos, no problema, la máquina está feliz. De eso vamos a hablar hoy día. Eso, ¿qué tanto? Oye, a ver, para cerrar el tema futbolístico, con todo respeto a los amigos uruguayos, tengo ahí algunos, pero están llenos los uruguayos de copa. Uno va a Montevideo, ahí al Estadio Centenario, lleno de copa. La maquinaria presente en cuánta copa ahí, Claro, increíble. Pero la máquina está ahí. Mira, pero oye, qué buena esa técnica para evitar que te pasen por abajo la pelota en el tiro libre. Oiga, están como nosotros poniéndose ahí contra la maquinaria, acostados en el suelo, arriba, abajo, la maquinaria quiere entrar por todos lados. Te quiere hacer un gol en la esquina. Pero obviamente, no hay que permitirlo. Y por eso me parece bien, ya ahí la selección la hizo. El niño Pasto Aranguis. Ahí está, dejando huella. Ese era Aranguis cuando era pequeño. Cuando iba al jardín ya sabía que había que colocarse ahí abajo porque obviamente, oye, la máquina te puede pasar un gol en cualquier momento, no te das ni cuenta. De hecho, te das cuenta varios meses después de que te pasó el medio gol. Oiga, sí, ya empecemos al tiro a hablar entonces de ese tema, de estas donaciones. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué hay de maquinaria detrás de la donación de la CPC y de estos ventiladores chinos de los 515 y 32 funcionando? Según este artículo en la tercera, pero ya antes, el año pasado, CIPER e Interferencia estaban diciendo, Mauro, que estos ventiladores estaban ahí en bodegas. Claro, y además había toda un manto de duda. Ahí está el señor Jorge Sutil. El presidente. Claro, el señor Sutil, que es el presidente. Digámoslo así a secas nomás. ¿Para qué vamos a decir que es presidente de la Confederación de Producción del Comercio? Digamos que el presidente... No le baje el perfil, pues, Mauro. Si mire la exposición que tiene, leyendo ahí, y el edecán atrás. Tiene el edecán, sí, tenía dos edecanes. Uno ya que, como el virus no se puso buena persona, se tuvo que ir. Y el otro que no creo que tenga noción del concepto de buena persona, está ahí viendo qué es lo que dice el presidente. Claro. El que ronca, el que manda, el señor Sutil. Mira, y esto ocurrió en mayo del año pasado, hace un año atrás, ¿no? Y esto fue casi, olvídate, una cadena nacional, todos los matinales ahí dispuestos para recibir el primer cargamento de ventiladores. En una situación que era grave, obviamente, porque estábamos comenzando esta crisis y obviamente se necesitaban ventiladores, camas para atender esta situación en las unidades de cuidados intensivos. Y aparecía como un aporte realmente relevante, importante, que se trajeran ventiladores cuando además a nivel internacional obviamente no había un stock importante de estas máquinas. O sea, todos los países estaban en una situación compleja. Pero después se empezó un poquito a indagar acerca de esta donación. Bueno, primero, como tú bien dices, CIPER, ¿no? Y otros medios de investigación
empezaron a preguntarse, a ver, oye, ¿de dónde compraron estas máquinas? Porque venían de China. Entonces dijeron, oye, pero qué raro, ¿no? Esta cuestión de China. Habían personas que decían, oye, estos tipos se fueron al mercado negro chino, ¿no? Fueron a comprar unas cuestiones raras. Y en su momento la gente dijo, oye, que son mal pensados. ¿Cómo piensan así el empresariado chileno? ¿Usted cree que esta gente responsable, ¿no? Que ha competido en el mundo, ¿no? Y que compite en este libre mercado, ¿no? Donde cualquiera puede ahí hacerle la pelea a los grandes grupos económicos, va a estar haciendo esas triquiñuelas? No, pues ellos decían que no. Ahí, los secretos del Far West de la compra de ventiladores en China, ¿no? Mercado negro. Decían que llegaban con una maleta de billetes. Claro, pues. Para pagar en efectivo. Oye, pagado en efectivo. Yo les habría mandado, incluso, ¿te acuerdas que aquí hemos innovado? Por si Chile es un país innovador, pues, eso se sabe. Le habríamos mandado un Tetra Pak. De veras, una caja con ¿te acordáis? Lo de las luminarias con el alcalde de Coyhaique. Es que no se pusieron de acuerdo con Telecom ahí, ¿no? Claro, y Telecom debió haber aportado unas cajitas Tetra, una vez de litro y medio, ¿no? Y se las mandan. Pero bueno, ahí se supone que iban con los maletines. Pero la gente dijo, mire, ¿sabe qué reclaman tanto? Ustedes tienen sus ventiladores, nosotros los trajimos, somos grandes empresarios, nos preocupamos de la gente desinteresadamente, así que no reclamen. Malditos comunistas. Hicimos un acto altruista por todo y más encima no les gusta lo que estamos haciendo. ¿Hasta cuándo? Desinteresadamente. Bueno, como yo decía, que hay veces en que la maquinaria te pasa un gol y la gracia de ese gol para la máquina es que te das cuenta mucho tiempo después. Bueno, resulta que ahora, un año después, se reveló algo que ya se venía diciendo. Y que tiene que ver con que estos ventiladores, la inmensa mayoría, eran chatarra en el fondo. No funcionaban para nada. De hecho, cuando llegaron estos ventiladores, se tuvieron que someter a pruebas, porque no es llegar y que el señor Sutil agarre un ventilador y lo lleva a la posta pública. No, eso no, a un centro asistencial. No. O sea, hay una vida humana, hay una vida ahí humana en juego, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Por lo tanto, tienen que pasar por ciertos procedimientos técnicos. Bueno, y el asunto es que fueron revisados y se encontraron fallas técnicas calificadas como graves. Y fíjate, lo que ocurrió en un comienzo, que finalmente 342 de estos 515 ventiladores nunca fueron siquiera despachados a alguna unidad hospitalaria para ser utilizados porque no servían, derechamente no servían. 172 fueron despachados para que fueran utilizados a centros asistenciales, pero la verdad es que finalmente también fueron progresivamente desechados porque cuando llegaban, la verdad que no se podían utilizar o derechamente fallaron al cabo de un tiempo. Bueno, al día de hoy hay solamente 32 de estos 515 ventiladores que están realmente operativos. Ahora, uno dirá, porque de hecho le preguntaron a un señor que se llama Andrés Llarena, que era el coordinador de la adquisición y distribución ante la polémica. Entonces este señor fue así a dar una explicación razonable, pues, obviamente. Decía, no, si esto tiene sentido, mire, ¿sabe qué? Como se dice en buen chileno, era lo que había. Esa es la primera explicación, era lo que había, así que ¿qué tanto reclamos si no había más? Pues? Además, bueno, es verdad que estos ventiladores, a diferencia de los que se ocupan en Chile y en el ámbito occidental, la verdad que no traían una pantalla. Y además tampoco muchos de ellos tenían batería. Imagínate, un ventilador mecánico para alguien que está en una UCI y que no tiene una batería o que se le pueda aplicar o conectar un sistema de respaldo en el caso que haya un corte de luz. Bueno, la verdad que es un riesgo, ¿no? Sí. Bueno, pero además lo más notable dice, no, es que había otro problema adicional. Como además estas máquinas eran máquinas que en Occidente generalmente no están, bueno, la gente que tenía que recibir las máquinas no podían entender bien cómo funcionaban porque, y te digo textualmente, el manual venía en chino. Claro, y el chino, el mandarín nos está enseñando mucho acá. Pero el chino mandarín nos está enseñando, entonces imagínate la aplicación. El cantonés ni hablar. No, nada, pues me entendía, entonces en el fondo el manual venía en chino. Claro. Entonces, bueno, después aparece este señor Sutil, en una cosa que no es nada sutil, llegó y dijo, mire, ¿sabe qué? Oiga, ¿qué tanto? Si nosotros lo hubiésemos mandado a una clínica privada, en el fondo, estas máquinas habrían funcionado porque lo habrían calibrado bien. El problema es que es un problema del Estado, o sea, un descaro absoluto.
Además que lo dice sin ningún fundamento, el problema era el funcionamiento de las máquinas. Además, estos ventiladores tampoco podrían haber ido a centros privados porque muchos de ellos no tenían, ¿no? Físicamente las condiciones para poder funcionar. Oiga, Mauro, además, yo no sé cuánta gente en clínicas privadas sabe chino mandarín. Mauro, esta O cuestión cantonés, en rigor. es irregular por donde se le mire. Recuerda también que esto venía precedido por toda una polémica del entonces ministro Mañalich, que había prometido la compra de ventiladores y que no, después lo desmintió el embajador chino, ¿se acuerdan? En el momento, entonces hubo hasta una controversia diplomática. Entonces sale esta CPC, que lo hemos dicho acá, ¿no? Actúa como patota. Es una patota esta patronal y a salvar al país, ¿no? Y a demostrar desde su perspectiva, dentro también de la polémica que había significado el post-estallido social, pues, de que lo privado era mejor que lo público, ¿no? Que lo que no puede hacer el Estado lo hacemos nosotros. Nosotros a nuestra forma, a nuestra manera agarran el maletín, porque a ellos nunca nadie les dice que no, pues, ¿no? Agarran el maletín y se van al mercado negro, al Far West, como decía esa nota de Zipper, y traen estos ventiladores que, claro, pueden haber causado, está la investigación ahora en curso, ¿no? ¿Qué daño le pueden haber causado a algunas personas si es que se fueron utilizados de muy mala calidad? Bueno, ese es un tema. Lo que pasa es que es sutil y representa, yo diría, de una manera bastante fiel a una parte del gran empresariado que se mueve bajo las lógicas de los años 70, ¿no? O sea, él no tiene la cabeza puesta en el siglo XXI. Y esto es fácil porque finalmente él se mueve y le va muy bien en un modelo económico donde los mercados están hiperconcentrados, hay pocos actores y la verdad que el Estado se ha transformado en una suerte de sucursal, ¿no? De todos estos grupos económicos, estableciendo normativa y además aplicándola en términos tales que finalmente los benefician y los protegen, ¿no? Y cuando ellos vulneran esa normativa, también existe una cultura institucional de impunidad que les garantiza de que no van a ser castigados o van a ser castigados con sanciones que son mínimas, ¿no? Sobre todo a partir de los montos que ellos obtienen o muchos de ellos han obtenido en ilícitos tales como aquellos vinculados a la colusión, entre muchos otros, ¿no? Entonces, claro, Sutil es una persona que lidera un gremio empresarial en el siglo XXI, pero que funciona bajo los códigos y una retórica del siglo XIX. Sí, y ¿no? también, Mauricio, ahí está el señor Sutil hablando de Icare, esta gran maquinaria también, ¿no? Del gran poder económico, que también se hizo político, bien lo sabemos, y muchas veces dentro de la corrupción, ¿no? Como lo demostró el caso Penta y SQM, entre otros, ¿no? Entonces también se alimentó esto por cómo se manejó la presidencia de la República con estos sectores de la gran patronal o empresarial, ¿no? Acuérdense que prácticamente iban todos los presidentes desde la concertación en adelante, iban a rendir como cuentas, ¿no? al gran empresariado de lo que tenían que hacer o de lo que querían hacer. O sea, hacían una cuenta pública en el Congreso y después hacían una cuenta pública en Icare, po. Bueno, obviamente, acuérdate que todas estas reuniones que tenían los candidatos presidenciales en el CEP, ¿no? Donde se tenían que reunir, ¿no? Con el gran empresariado, sus representantes, poco menos que para que le dieran visto bueno para ser un candidato viable. Entonces ese es el problema y eso lo vamos a ver. Hoy día tenemos expediente de Daza que lo hemos dejado durante varias semanas, donde vamos a hablar acerca de precisamente la Constitución del 80 y ahí nos vamos a poder detener en lo que es esta dinámica y cómo se instaló en Chile, ¿no? Hoy día sí que sí. Aquí la tenemos, Mauro. Uy, pero este expediente... Mire cómo corre el cajón solo. Cuidado, se tiene desliza. vida propia. Aquí hay mucha gente viviendo dentro, por eso tiene vida propia, Mauro. Tiene vida propia, pero eso, olvídate, no lo abras más de 2 minutos porque si no te puedes intoxicar. Deje mostrarle una foto. A ver. Está aquí. ¿Quién está ahí? Está apareciendo. A ver. La Constitución de 1980. La Constitución esa tiene muchas huellas. Está la huella de Pinochet. Está la huella de Jaime Guzmán. Oye, está la huella de Ricardo Froilán, aunque ustedes no lo crean. Ese dedo que alguna vez mostró ahí, está la huella, la puso en la Constitución. Aquí está, porque lo importante es crecer, lo demás música. Exacto, crezcamos como sea y después da lo mismo cómo se reparta, si en el fondo da lo mismo. Además, como si la música fuera una porquería, así como que no le importara nada. Ya. Claro.
Listo, tenemos expediente. Oiga. Pero vamos a tener expediente. Ahora. Espere, una pregunta. Ahora, dentro de todo esto lo que se fue destapando, lo que destapó la tercera, después vino una cosa muy interesante que me gustaría que usted me lo explicara también desde el derecho. Esta circular 32 que saca interferencia.cl sobre una cosa que se firmó ahí un día, 2 días antes de todo esto, un beneficio tributario entre el 29 y el 30 de abril, se firmó esto el año pasado, para donaciones, 2 días antes, dice, no antes de esta llegada finalmente de los ventiladores de la Confederación de la Producción y el Comercio. ¿Qué significa esto en términos legales, don Bueno, Mauricio? yo te diría, Freddy, que tú has tocado el tema relevante, porque uno podrá decir, mira, al final del día, acá ya los empresarios le hicieron mal, son una tropa de torpes, digamos, que van al mercado negro, traen todo esto, se gastan 10.000 millones de pesos en toda la operación, pero finalmente hubo un número, que puede ser muy pequeño en relación a lo que se trajo, de ventiladores que funcionaron, y esos ventiladores, bueno, sirvieron, ¿no? Salvaron vidas o por lo menos ayudaron. De hecho, acuérdate que estaba el jefe de la UCI y la Posta Central, que apareció también hablando, ¿no? Y dijo, mire, 108 pacientes no habrían tenido opción sin esos ventiladores chanchitos, como nosotros les decíamos. ¿Ese es el doctor Santander? Entonces uno podrá decir, mira, ¿qué cosa? ¿El doctor Santander ese? Al parecer, ahí tengo la nota. Pero mira, hay que pasarlo todo ahí. Sí, bueno, ya. Hay que decir que muchas de estas personas están en esos cargos básicamente por un tema político, y hay que recordar que el gobierno de Sebastián Piñera finalmente es una sucursal de la SOFOFA y de la CPC. Sí, esa es la verdad, es una sucursal. Ya. Pero bueno, dicho eso, claro, pero dentro de esa lógica uno podría decir ya por último, no está este tema. Pero hay otro asunto vinculado al interés general, al interés público, que está en juego. Y eso se vincula con la revelación que se dio. Que el señor Barraza, ¿te acuerdas? El director del Servicio de Impuestos Internos designado por Bachelet. Don Fernando. Y además que fue ratificado en un acto republicano por parte de Sebastián Piñera. Ahí está el hombre que dijo, no, ¿para qué vamos a seguir investigando y querellándonos por causa de financiamiento ilegal de la política? No, el Servicio de Impuestos Internos está para otras cosas. Obvio, cosas más relevantes que andar persiguiendo la corrupción de la política. Obvio, pero ¿cómo? Esa cuestión nosotros jamás estamos para eso. Nosotros estamos para otras cosas, como por ejemplo... Oiga, espere. A mí, tú sabes que yo sí recibo órdenes. Y así como, sí, pues, así como Barraza lo dejaron para el otro bloque, yo también quiero dejar este tema para el otro bloque, ¿le parece? Pero ningún problema, vamos a ratificar... ¡Contra la maquinaria! ¡Republicano! ¿Qué es esa circular 32? ¿Por qué se llama circular? Porque parece que empieza acá y llega a los mismos bolsillos, ¿no? Sale la plata de un bolsillo, se da la vuelta y llega al mismo. Hace esto la circular. Ya, hacemos una pausa, seguimos con toda la rabia contra la maquinaria. Mauro, no se vayan de la sintonía. Choron. Mauro, ¿sigue ahí o no? Acá estoy, póngale guataje, yo no me voy, no me oculto. Enfrento a la máquina al igual que todos ustedes. Déjale. Porque tenemos que revelar en qué anda. En todo lugar, en todo momento. La máquina está, nosotros también. Oiga, Mauro, le pasó la máquina de cortar pelo, parece, por encima. Mira, esa máquina que fue la podadora. La máquina podadora le pasó por encima. Olvídate, imagínate. Lo pilló desprevenido, igual, le cortó toda la chasca. Ahí, mira, imagínate, yo tenía un afro, quería dejarme un afro. ¿Te acuerdas que antes empezábamos en la sección Los Expedientes Daza con Shaft? Sí, pues, claro. Poníamos la música de Shaft, después pusimos la música de Starkey Hatch. Hemos tenido como 10 canciones con los expedientes. Pusimos la música de Vareta. Ahí está. Este era SWAT al final, ¿o no? Este era SWAT, ¿o no? Yo pensé que era Vareta y parece que es SWAT. Ya ni sé ya. Se me confunden. Es que yo tenía tele blanco y negro, entonces yo ya no sé cuál es cuál. Ya se me confunde el Vareta con el papagayo y los Starkey Hatch. Sí, yo también. Yo no sabía quién era quién, si era el papagayo o era Robert Blake, Vareta. Porque yo también tenía una tele esa. ¿Te acuerdas que esas teles antiguas uno se tenía que acercar? Sí, y tenía como una perillita como para poder ajustar. Con el alicate de la tele. El alicate. Uno de repente ponía esos como colgadores que eran de alambre. Claro. Lo colocaba ahí para tener mejor recepción. Que somos viejos, Freddy. Oiga, lo peor era tener que subirse al techo para arreglar la antena. Y siempre lo subían a uno, que era más cabro. Claro, ¡ya, súbete al techo! Y te tenías que subir al gritar. ¡Ahí no! Y lloviendo. Y el partido iba a empezar.
Qué terrible. Oiga, qué mucha gente tremendo. que nos escucha no tiene idea de esto. No, ahora hay cables de todo, Ahora así hay que ya. cable, ahora Nunca más se tenemos el subió nadie celular, más. acá lo vemos. Nada, claro. Nadie más se subió al techo ya. Pues ya nadie se sube al techo. La gente no se sube al techo ahora, Mauro. Sí, eso es curioso, ¿ah? Sí, mira, ahí está. Ya Ahí no, está. la gente no lo hace. A ver. Esta es la nueva cortina de los expedientes Daza, mire. Se nos Así, cayó así. el vinilo, no el cassette. Así estamos. Se nos cayó el acetato. Oiga, menos mal que tenemos las dos vacunas ya, Mauro. Sí, yo por lo menos. A veces que nosotros nos han vacunado desde hace rato, Freddy. Llevamos 30 años de puro vacunazo. Oiga, que nos han vacunado. Y son los mismos. Es que- Son los mismos los que vamos a hablar ahora. Es que lo importante es crecer, pues Mauro, no le demos música nomás. Oye, pero ¿alguien tenía duda que el gobierno de Sebastián Piñera iba a ser uno de los líderes mundiales en un plan de vacunación? Pero si Piñera se ha vacunado a medio Chile, po. De los Si es por lo 80 que único iba es bueno, vacunando. es para vacunar. Usó a Talca ahí como su base de operaciones, ¿no? Ahí empezó como laboratorio. La primera vacuna que puso fue en Talca. Ahí fue- aprendió. Los talquinos fueron el laboratorio de la vacunación. ¿Ah? Claro. De avanzada. No, tiene buena mano para vacunar Piñera. Bueno, pero hablando de vacunar ¿Ya? y de vacunazos, bueno, estábamos hablando antes del corte que acá lo que ocurrió fue algo bastante insólito con esta donación. Porque se dice que se gastaron 10.000 millones de pesos en estas máquinas, muchas de las cuales ya sabemos no funcionaron. Bueno, el asunto es que 2 días antes de que llegara la primera partida de máquinas, de ventiladores, el Servicio de Impuestos Internos dictó una circular. Ya. La circular, te digo de inmediato, número 32. Ahí está, pues Ahí mire. está la circular, 29 de abril, y esto llegó el 1 de mayo del Pero son 2021, la primera. coincidencias, pues Mauro. No es usted- una coincidencia. Pero porque ¿cómo, Mauro? Usted tan obviamente, mal pensado, ya basta. Eso es lo que nos tiene así, Freddy. Es que usted, Eso es lo que nos tiene claro, así. es que La usted ha falta visto de mucho. confianza. Usted ha visto muchas cosas ahí como abogado, Mauro. Yo creo que eso le quitó el creer en el otro. Exacto, la empatía. La empatía con el poder público. Claro, pues, ve. Gente mal pensada. Oye, ¿Y pero qué? mira, pero vamos a referirnos a esta gente mal pensada que dice, mire, qué curioso. Ya. 2 días antes que empezaran a llegar las máquinas chinas, el señor Barraza, el director del Servicio de Impuestos Internos, llegó y dictó una resolución. Ahí está el señor Barraza. Acuérdate que el señor Barraza llega al Servicio de Impuestos Internos en el contexto del escándalo del financiamiento ilegal de la política. Ya. Causas muchas de las cuales se estaban investigando a partir de querellas criminales que habían sido presentadas por el anterior director, que era Michel Llorat, y por el subdirector jurídico, Cristian Vargas, que era el motor de todo. Y ¿no? los. Claro, pero eres mal pensado de nuevo, ¿cómo se te ocurre? De veras que, ¿Cómo se te ocurre? perdón, de veras que autónomo el Servicio de Impuestos Internos. Pero pues. acuérdate que el Servicio de Impuestos Autónomos, ahora sí. hay un detalle, ¿no? Ya. El director del servicio, que es una institución jerarquizada, es designada por el presidente de turno. Pero ese es un detalle. que No, nadie pero la autonomía se mantiene, pues Mauro. Pero claro. Y además, que nadie se pierda de que el que se estuviera investigando el financiamiento de la pre-campaña de Michelle Bachelet con platas que habrían provenido de la empresa del yerno de Pinochet, SQM, claro, nadie podrá pensar que eso tuvo algo que ver, ¿no? No, nadie puede pensar, pues, Creo Mauro. que eso es imposible, porque Sabemos una que- cosa con otra. Sabemos que las correas de la maquinaria no existen, esa Claro, cuestión. esa correa Es un ahí chiste- estuvo normal, ¿no? Es un Entonces, chiste nuestro nomás. claro, ahí está, es la correa que se mueve ahí. ¿no? Nosotros bromeamos, pero eso no pasa, Mauro. Ya Sí, entonces. nosotros al Guatón Correa lo queremos, sí, lo queremos. Entonces, lo señor queremos fuera Barraza, de Chile, sí, lo queremos en Siberia, lo queremos de muchas formas, señor Correa. Dicen que, Bueno, dicen que está aprendiendo a manejar camiones ahora. sí, está experto. Está En un experto. camión minero. Marcha atrás, olvídate. marcha adelante, le pone la cesta, todo ahí, ¿ah? Sí, ahí está. Oye, ¿y sabéis quién está al lado de.? A ver. ¡Oh! Está al lado de Lorenzini. Oh, Lorenzini andaba por ahí. Mira. Lorenzini inflando la rueda, está inflando la rueda Lorenzini, ¿ah? Le infla la rueda porque dice: ya jefe, dele nomás. Oiga, Entra con el camión. ¿Ah? vio No, que eso Lorenzini quedó de presidente de la Comisión de Hacienda, po. ahí está, de la ¿viste? Cámara de Un hombre Diputados. empático. Miren ese rostro de una persona empática que está al lado del pueblo. Una persona que entiende y es empático con la necesidad ciudadana. Que obviamente quiere que el royalty minero avance. Oiga, No. Mauro, contemos la última. Este es un paréntesis de la circular 32. Pero Sí. lo que pasa es que este señor Lorenzini era demócrata cristiano y ahora está independiente.
para estar más tranquilo, ¿no? Me imagino, para estar más libreta. Y él con la derecha sacaron de la presidencia de la Comisión de Hacienda a Daniel Núñez, que había impulsado el royalty. Y ahora, esta semana, adivine quién está de presidente de la Comisión de Hacienda con votos de la derecha. ¿Quién? Pablo Lorenzini, no puede. Este señor, también son casualidades, ¿no? Le pasa a Freddy que la derecha le gusta mucho a los independientes. Ellos apoyan Chile Vamos, un sector político que apoya a los independientes. Oiga, pero no, ya obviamente. Claro, ya no la hacen ni piola. Ni piola la hacen, Mauro. No, oye, Freddy, si estos gallos perdieron el decoro. Perdieron el pudor. Yo te diría que empezaron a perder el pudor precisamente con las causas de financiamiento ilegal de la política. Sí, porque como trataron de taparla vez tras vez y no podían, al final el único medio para taparla era el descaro. Sí, ¿no? Y así lo hicieron. Ahora, en el caso de Lorenzini, este es un tema grave. No solamente el tema simbólico, ¿no?, de todas estas maquinarias que se pasan unos con otros, sino que el presidente de las comisiones parlamentarias tiene la facultad de poder ordenar cuál es la tabla, cuáles son las cosas, las materias, los proyectos que van a ser conocidos por la comisión. Entonces acá el punto era el siguiente: si es que no se hubiese por parte del anterior presidente contado con la decisión de ingresar a discusión el proyecto royalty minero, ese proyecto estaría durmiendo en el Congreso como muchos otros durante años. Ahora, castigaron al diputado Núñez. ¿Por qué? Porque en el fondo él puso esto en discusión y avanzó el proyecto, y estamos hablando de un proyecto que afecta de una manera muy importante los bolsillos de lo que es el sector económico más relevante de Chile, en términos de volúmenes de plata, que tienen que ver con la minería privada. Exacto. Entonces, obviamente, acá el lobby es gigantesco. Mira, el mejor negocio hoy día en Chile es colocar una empresa de lobby, porque, te lo digo, las mineras están contratando a todas las empresas de lobby que existen para tratar de impedir que el royalty minero avance. Entonces, obviamente acá el tema de Lorenzini, que Lorenzini en el fondo ha ido como evolucionando, depende de quién, del sector, pero es una persona que se está alineando en muchos proyectos con la derecha. Hay muchos proyectos en los cuales él no va a votar cuando sale arrancando. Hay una controversia. Sale arrancando, dijo Daniel Núñez. Sale arrancando, se arrancó en la Comisión de Hacienda y después se arrancó en la votación en sala por el royalty. Bueno, es que ahí está el tema, porque hay muchas veces en que una abstención o el no estar en la sala es equivalente a rechazar el proyecto, y eso ellos lo saben. Es una forma cobarde de rechazar los proyectos, de hecho, porque si por último no te gusta, a la derecha no le gusta, por ejemplo, la ley de los super ricos, no le gusta el royalty minero. Bueno, ellos dicen que no, y bueno, tendrán que pagar los costos en su caso, si hay alguno frente a la ciudadanía. Pero esta gente que se abstiene o que derechamente no va a la sala a votar, yo creo que es el peor escenario. Ahora, Lorenzini, obviamente, lo que va a hacer en la Comisión de Minería, según muchos, ¿no?, es tratar de un poco apaciguar las aguas y que todos estos proyectos que son complicados para el sector minero, para la minería privada sobre todo, queden un poquito atrás, ¿no? Ahora a cargo de la Comisión de Hacienda, como usted lo recordó, porque conversamos la semana aquí, ¿se acuerda? Con Daniel Núñez, él puede parar todo eso. Todo lo que llegue a la Comisión de Hacienda y que signifique algún tipo de dinero para la empresa, por ejemplo, impuestos, etcétera, que nazcan del Parlamento, porque esto tiene que nacer, los impuestos nacen del Ejecutivo, pero como estamos en un periodo medio protoparlamentario también, todo eso lo puede parar. Bueno, absolutamente, como tú bien dices, él no es presidente de la Comisión de Minería, sino de la Comisión de Hacienda, que es una de las comisiones más importantes en el Parlamento, porque al final gran parte de la legislación que tiene un impacto en las personas pasan por esa comisión. Entonces el presidente de esa comisión tiene obviamente una potestad, un poder, una muñeca súper importante, y hoy día se le ha confiado esa responsabilidad, a partir de los votos de Chile Vamos, a Pablo Lorenzini. Así que no solamente una pasada de cuenta a Núñez, probablemente por el tema de haber colocado y haber apurado, ¿no?, el proyecto royalty minero, sino también es una estrategia para poder controlar los tiempos legislativos. Oye, no hay una foto que salga riendo, lo pusieron ahí. No hay ninguna, anda a saber tú, ¿cómo? Aquí está diciendo así el royalty que quieren meterlo. Sí, no. ¡De este porte el royalty! ¡De este porte! Nos vamos. Oye, a todo esto el royalty, a propósito de maquinaria, todavía no se discute en el Senado. Mientras estamos hablando los dos, todavía no sabemos
¿Qué pasa? Porque fue aprobado en la cámara baja, pero en la cámara alta no se oye padre todavía. Claro, bueno, habrá que ver, hay que recordar de que la Comisión de Hacienda del Senado, si mal no recuerdo, creo que está presidiéndola Pizarro, que es demócrata cristiano, tendría que confirmarlo, pero en cualquier caso la mesa está controlada por la democracia cristiana, por Yanna Proboste. Oiga, y uno esperaría de que esto se apurara también en la Comisión de podemos Minería, estar tranquilos entonces si el senador Pizarro está ahí, porque no tiene ninguna alegación con Grandes Mineras él, pues. No. Mira, los hijos le hicieron una asesoría verbal. Ah, pero bueno. Verbal a SQM. Ya, no nos pero perdamos, no, fue una po. asesoría verbal, po. Que no, pues iba pasando por ahí, por la vereda. Iba pasando por ahí por afuera y dijeron, oye, sí, usted solo dijo que ya vengan, necesitamos una asesoría verbal. Podemos estar tranquilos. Ahí le pasaron las lucas. Así funciona Chile, así funciona el mundo. La maquinaria, así está la maquinaria. Así es la maquinaria. Bueno, pero volviendo al tema de la maquinaria, porque nos desviamos con el tema de Barraza. Oiga, sí, es que así es la maquinaria, nos lleva de un lado para otro. Oiga, exacto. le preguntaron al señor Sutil. A ver. Bueno, ¿qué pasa con estos beneficios tributarios? Si realmente podrían o no podrían algunos empresarios, o al menos los grupos económicos o las empresas en realidad, recuperar dinero con esto de manera tributaria por esta circular 32. Mire, y esto fue lo que dijo. A ver. Una pregunta, ¿ustedes los donaron en estado de emergencia, entonces les recibieron los beneficios tributarios? Nosotros usamos como fondo la condición de estado de emergencia. Quienes donaron al fondo son personas, empresas o fundaciones. Por lo tanto, hay algunos que pueden usar el beneficio del estado de emergencia y otros que no. Hace una distinción, Mauricio, en el tartamudeo, hace una distinción entre las personas que donan, las fundaciones y las empresas. Entonces, hay personas que quizás donaron, esto para meterlo todo entre un saco, como natural, y realmente creyeron en esto, que podían ayudar al país. Me imagino, ¿no? Para no meter a toda la gente en el mismo saco. En cambio, hay otros como empresas que podrían descontar. ¿Qué pasa con las fundaciones? ¿Por qué no nos explica esa distinción que hace el señor Sutil y qué significa dentro de esta circular 32? A ver, acá se donaron ventiladores, muchos de los cuales no servían, por un monto de 10.000 millones de pesos. ¿Ya? Eso es lo que se conoce. Ahora, 2 días antes de que esta donación empezara a concretarse, el director de Servicio de Impuestos Internos emite esta circular, la circular número 32. ¿Y qué es lo que establece esta circular? Regula, fíjate qué conveniente, las donaciones que se hacen en el contexto de la crisis de COVID-19. Y en este contexto se señala de que están exentas de toda clase de impuestos, incluyendo el IVA, en la importación de estos bienes. O sea, no pagan ni un impuesto cualquier donación que se haga en este contexto. Y además, fíjate, esto es lo interesante, tienen la calidad de gasto necesario para producir la renta para efecto de lo establecido en la ley de renta. Ahora, esto requiere una explicación. Existe un impuesto que se llama impuesto a la renta, que se denomina impuesto de primera categoría, pero en el fondo es un impuesto que pagan las empresas. Este impuesto de primera categoría, que es una tasa de un 27%. Ya. Ahora, ¿cómo se calcula el impuesto a la renta? Ahí está el chanchullo. Bueno, ahí está la maquinaria, ahí está la maquinaria. La máquina, mira. ¿Cómo se calcula? Supongamos de que una persona durante un año vende 100, una empresa. Pero para poder vender esos 100, gastó 70. Ya. Entonces el impuesto se aplica sobre la diferencia, o sea, sobre 30. Se aplica a partir de la renta, que es todo lo que uno obtuvo menos lo que uno tuvo que invertir para poder obtener esa ganancia. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el tema, es la diferencia entre tus ingresos y tus gastos. Ya, ahora, o sea, pero aquí no tenés que ver las utilidades, tenés que ver las ventas. Es que esa es tu utilidad, pues. Ah, la ya. utilidad es precisamente, yo vendí 100 y para vender 100 gasté 70. Ah, ya, perfecto. Entonces mi utilidad Ya. es 30. Ya, Ahora, sobre la utilidad 30, pero se te descuenta lo que gastaste para que la utilidad sea cada vez más chiquitita, porque sobre la utilidad se cobra el impuesto. claro, entonces Ya. la utilidad es 30. Entonces es súper importante cuánto es la utilidad, porque sobre esa utilidad se calcula cuál es el impuesto a la renta. Este impuesto de primera categoría que se denomina en el caso de las empresas. Entonces, ¿cuál es el asunto? Los gastos, ¿no? Entonces, muchas empresas
lo que hacen es meter mucho gasto, para decir, oye, ¿sabes qué? Sí, vendí 100, pero no me gasté solo 70. Mira, gasté todas estas cuestiones, al final gasté 90. Entonces ya no vas a pagar sobre los 30, sino pagas sobre 10, porque dices, Claro. gasté más, pues. No, obviamente. Ya. Bueno, ahí está la pillería. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso lo que se dijo es, mire, los dineros que usted haya gastado para los efectos de poder hacer donaciones al fisco en el contexto de la crisis del COVID-19, toda esa plata usted la va a poder considerar como gasto para producir la renta. O sea, yo lo voy a poder sumar a los gastos y eso va a bajar entonces la renta, la base sobre la cual yo voy a pagar mi impuesto. Y ahí usted mete los ventiladores, el curso Entonces, ahí chino, le mete el pasaje ventilador, para allá, le mete- el maletín que ya está en la plata, el Claro, kimono, ¿entendés? todo. El camión donde los trasladaste. Los gusanos todo. de seda que te trajiste de vuelta, todo. Gasto. Todo lo metía a gasto. Pues. Si esa es como la idea, entre comillas, de muchas empresas. Mientras más gasto, mejor, porque en el fondo, ¿me entiendes? Mi renta va a bajar. La base a partir de la cual me aplican el impuesto. Ahora, Pregunta, señor profesor. ¿Qué diferencia hay entre esta circular 32 y la ley de donaciones? ¿Por qué se hace una nueva circular si ya hay una ley de donaciones al respecto? Señor claro, profesor. mira, esto es bien interesante porque hay otro elemento que es bien relevante en este punto, ¿ah? Y Ya. que da cuenta de que esta circular fue hecha ad hoc para la donación de la CPC. Porque además se establece que para aprovechar estos beneficios tributarios, las donaciones pueden ser no solamente hechas directamente por un contribuyente, o sea, por una empresa, sino también pueden ser canalizadas a través de grupos de contribuyentes que se reúnen en asociaciones gremiales o entes sin personalidad jurídica. Fíjate, en esta categoría cae justo la CPC. Casualidad, pues, Mauro. Es una casualidad, pues, obviamente, porque esta gracia tú no la puedes hacer con la ley de donaciones. No, Ya. ahí tiene que ser la empresa la que haga la donación. Ahora, para ponerlo de alguna forma y ver lo excepcional de esta norma, tenemos que ver y analizar cuál es la regla general. Y la regla general es que en Chile efectivamente hay distintas leyes que dan incentivos tributarios a partir de ciertas donaciones a las empresas. Hay una ley de donaciones culturales y también hay una ley de donaciones con fines sociales, ¿no? Que sería como lo más equivalente en este caso. Sin embargo, esta ley tiene ciertas características que tú no puedes hacer donación a cualquier entidad. Tiene que estar en un banco de proyectos, que tiene que estar calificado. Ya. Tiene un conjunto de requisitos, ¿no? Pero estas donaciones tampoco pueden ser canalizadas a través de estas asociaciones gremiales. Estas donaciones tienen que ser realizadas bajo un conjunto de requisitos que son bastante estrictos por las empresas directamente. Ahora bien, acá también hay otro fenómeno, ¿no? Porque ustedes muchas veces ven, por ejemplo, en la Teletón, lo típico, ¿no? Llega, ¿no? La empresa y dona, no sé, 100 millones de pesos, y todos aplaudiendo y todo el tema. Bueno, el tema es que esta ley de donaciones con fines sociales establece que los destinatarios de estas donaciones pueden ser corporaciones y fundaciones sin fines de lucro que provean servicios directos a personas de escasos recursos y o personas con discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú, lo que donaste, tienes la posibilidad de utilizarlo. Espérate. Mauro, disculpe que lo interrumpa, que me están diciendo que tenemos que ir a una pausa, pero significa... ¡Oh, la máquina! Pregunta, la máquina... Llamó el Apoyo Díaz de la Moneda, dijo, ya corten a Daza porque está contando el núcleo de la maquinaria, pero ¿usted cree que no lo vamos a contar? Es la máquina del tiempo. No, esta es la máquina del tiempo, Mauro. Se nos acabó el tiempo. ¿Usted cree que, oiga, Pollo, no vas a poder evitar que lo contemos? A lo más lo vamos a contar de vuelta. Me está diciendo que las grandes empresas que donan a la Teletón, eso que donan lo pueden descontar de impuestos. ¡No me lo responda! ¡No me lo responda! Estamos esperando un llamado telefónico, estamos esperando. Vamos a contar todo en el tercer bloque. ¡Deja de llamar! Respondemos el teléfono y seguimos hablando con Mauricio Daza. No te vayas de la sintonía con toda la rabia, Mauro. Vamos, Mauro, último bloque y final contra la maquinaria.
Último bloque y final. Vamos a avanzar. No nos importa que nos llamen, la contaremos igual. Señora y señor, ley de donaciones. ¿Cómo es este tema? Oye, Sí. bueno. ¿Cómo es esto de las donaciones? Que hay donaciones culturales, donaciones en pandemia, donaciones bajo estado de excepción, donaciones a organismos de ayuda, por ejemplo. Me imagino que no todas las empresas de la Teletón, ¿no es cierto? Porque hay algunas que donan desinteresadamente. Hay unos topes ahí, ¿no? Para poder descontar Sí. de sus rentas, en fin, ¿no? Esta ley tiene determinados límites, obviamente, para los efectos de hacer el descuento, que tienen su complejidad, pero para decirlo en grandes rasgos, estas empresas, las que hacen donaciones y que están dentro del contexto de la ley de donaciones para fines sociales, tienen la posibilidad de poder utilizar beneficios tributarios. Mira, y son dos beneficios. Una parte de lo que donaron lo pueden rebajar, ¿no?, de la renta, o sea, lo pueden utilizar para poder rebajar la base a partir de la cual se le aplica el impuesto. ¿Te acuerdas que habíamos hablado? Una empresa vende 100 Claro. y gastó 70, entonces tiene que pagar impuesto a la renta por un monto de 30. Bueno, a esta empresa se le permite rebajar esos 30, por lo menos una parte, de aquello que hayan donado, entre otros proyectos que estén además visados por parte de la autoridad, aquellos que se vinculan con atención a personas con discapacidad. Entonces, en rigor, en términos estrictos, entonces no es una donación. O sea, porque si no pagan impuestos, todos los chilenos dejan de percibir esos impuestos. O sea, no... O sea, sí, pero eso es una forma muy, muy truculenta de plantearlo, pues, Frey. ¿Cómo se te ocurre? Acá el tema es muy sencillo. Esta gente que es muy buena y que dona, porque tiene un corazón gigante, se le además beneficia, se le premia diciendo, ¿sabe qué? Usted eso que donó, una parte, ¿no? Claro. Una parte usted la puede utilizar para bajar la base a partir de la cual se le va a aplicar el impuesto a la renta, y otra parte usted la va a poder aplicar para poder bajar el impuesto que paga. Porque fíjate, supongamos que la empresa tiene que pagar sobre su renta, ponte tú que tiene que pagar 10 millones de pesos. Por ejemplo, ya, usted le calculamos su renta, no vimos cuánto vendió, su ingreso, le hicimos el cálculo de los gastos y nosotros llegamos a la conclusión que usted tiene que pagar 10 millones de pesos como impuesto a la renta. Bueno, hay una parte de lo que se donó que también se puede utilizar como crédito, que se imputa a esos 10 millones. O sea, decir, ¿sabe qué? Mire, es que ya, perfecto, pues, señor, usted me va a cobrar 10 millones, pero ¿sabe qué? Yo lo que hice fue hacer una donación. Así que yo quiero que usted me descuente 5 millones de esos 10 millones. Ya. Que se me tengan por pagado 5 millones de los 10 millones que debo. Ese es un crédito. Entonces, estas donaciones por razón social operan de las dos formas. Una parte de la donación se imputa para rebajar el monto a partir del cual se calcula lo que tú pagas, y la otra parte sirve para descontar lo que pagas. Ah, perfecto. Ya. Mira, esa es la ley de donaciones para fines sociales. Ahora, pero ¿cuál es la pillería en este caso? En esta circular 32. La circular 32 lo que hizo es decir, ¿sabe qué? No, ¿para qué nos enredamos con donaciones, la cálculo, no? Acá no estamos como Piñera con el famoso bono clase media, el IFE, que uno ya tiene que llamar a un ingeniero nuclear para poder saber si uno es beneficiario o no. Hagámosla sencillo, hijo de raza. ¿Sabe qué? Toda la donación que usted haga lo vamos a considerar como si fuera gasto. ¿Toda? Todo. Entonces, usted donó 1.000 millones, esos 1.000 millones vamos a nosotros presumir que fueron utilizados para que usted pueda producir su renta. Entonces, se lo bajamos todo se lo vamos a imputar a el cálculo de cuánto es su renta en beneficio de usted. Mauro, señores de la CPC, que tienen un corazón enorme, que hicieron el sacrificio de meterse al mercado negro chino para ir a comprar basura y traerla a Chile, para que además nosotros, obviamente, reconociendo esa labor, le vamos a descontar impuestos, pues, si como es la Mauro, cosa, entonces, si vivimos en Chile, pues, señor. Entonces, si es así la cosa, ¿no? En rigor, lo que está haciendo acá el Estado es que le están haciendo un préstamo al Estado, entonces los de la CPC que hacen esto. No, pues no es un préstamo, es un regalo, Freddy, es un regalo. Esto no se devuelve. No son los créditos blandos que le otorgan a las pymes, no es el crédito Fogame que le entregan al pequeño empresario, no es el crédito COVID clase media, para la gente que está fregada y que
Obviamente, gran parte de los chilenos y chilenas que no tienen pega y que quedaron sin pega además a partir de lo que es la crisis, no, pues para ellos crédito. Es que no, para estas empresas que van a traer basura de China hay que entregarles algo más. Lo grave de esto, lo merecen, ¿o no? Lo grave de esto, Mauro, es que entonces nosotros compramos esos ventiladores malos, porque los empresarios que devengan todos estos impuestos, los que lo hacen, ¿no? No sé si parece que aquí, ¿por qué hacen la distinción este señor Sutil entre las personas naturales, las fundaciones y las empresas? Porque parece que solamente las empresas se pueden acoger a esto, ¿no? O también... Eso es exactamente así. Lo que pasa es que como la CPC es una organización que reúne a un conjunto de entidades, personas naturales, empresas, organizaciones sin fines de lucro, los únicos que pueden utilizar este beneficio son las empresas. Porque las empresas son las que pagan este impuesto a la renta de primera categoría. Claro. Pero hay que decir que yo no conozco realmente, Freddy, a ningún empresario relevante que esté organizado como persona natural. Oye, pero si tú le sacaras una ficha, esas como fichas que uno pide acerca del estado económico de la gente, si tú le sacáis una ficha a Luxich, a Ponce, a Angelini, tú vas a ver, oye, pero esta gente es pobre. Esta gente no tiene nada. Pero pobre, esta gente, ¿de qué vive? Claro, porque todos los bienes que ellos tienen los tienen en empresas. Claro. En empresas que forman parte de grupos de empresas que interactúan entre ellas y a partir de esa interacción también van sacando beneficios tributarios, que están en la ley por lo demás. La CPC contaba que ellos habían hecho un fondo para esta compra que se llamaba Siempre por Chile. Y ahí hay gente que según este fondo donó, que como que ponían, era un chanchito de greda así, y le ponían plata a grupos, le ponían plata a fundaciones, y le ponían plata a gente, iba así común y corriente, pero le ponían plata a gente, grandes empresarios a este chanchito, y con ese chanchito fueron a comprar, y esto sería las donaciones del chanchito, que hay familias, por ejemplo, ahí, ¿no? Sí, pero no está ahí, yo veo una empresa. Oiga, mire, hay empresas Sutil. No puede ser. ¿Tú me dices que el señor Sutil se benefició de esto? Está Coyahuasi también. Pero también está familia Luxich, pero también está Coyahuasi. Mira, está nuestro amigo Antofagasta Minerals, obviamente. Por eso usted nunca lo va a escuchar en Canal 13, señora. Está la TAM. Está moneda Asset también. No, esta moneda Asset Management, que son quienes le manejan el fideicomiso. El fideicomiso ciego a Sebastián Piñera. Y ¿te acuerdas dónde Ricardo Froilán dijo esa frase? Claro, de la música. Hay que crecer lo demás en música, claro. Oiga, mire, también está Espacio Riesgo ahí también, Espacio Riesgo, sacando lucas. Oye, los dueños de Espacio Riesgo se han forrado. Lo mejor que les pudo haber pasado el COVID-19. Ya. Porque entre la ley de oraciones y espacio y el arriendo, mira, pero oiga, hay familias, entonces, claro. Usted me está diciendo entonces que estos grupos empresariales, estas empresas al menos, podrían recibir de vuelta, ¿no?, por este sistema todo lo que donaron, descontarlo de IVA o de impuestos en realidad, perdón, de IVA, nada que ver, de impuestos a la renta. De hecho, bien insólito, porque estas importaciones, se señaló, no pagan absolutamente ningún impuesto. Ya. Ni siquiera el IVA a las importaciones. Ahora, en el caso de este beneficio, se van a beneficiar tributariamente. Lo van a poder utilizar para los efectos de pagar menos impuestos. Efectivamente, estos montos. Ya. No sé si van a poder obtener una evolución total, pero que los va a beneficiar y si lo utilizan, sin duda. Ya, esto lo pueden encontrar en la página Siempre por Chile en transparencia, ¿no? Esos son los grupos colaboradores de este chanchito que armaron para la compra de ventiladores. Entonces, lo grave de esto, bueno, hay varias cosas graves, yo creo, acá, Mauro. Primero, la utilización política comunicacional que se hizo de toda esta parafernalia. Segundo, entonces, si esta gente deja de pagar impuestos por esto, no por otras cosas, y es porque es plata nuestra la que estamos metiendo en estos ventiladores defectuosos. Y lo tercero que habría que ver, y me imagino, es si alguna gente salió afectada por el mal uso de estos ventiladores, ¿no? Al menos los que se alcanzaron a poner ahí en el sistema público, ¿no? Bueno, el Estado no está para lavarle la imagen a un sector empresarial ni para ser funcional al mismo. Y yo creo que ese es el tema grave. Acá hay una afectación del interés público en ese ámbito. Y hay, yo diría que una distorsión acerca de cuál es el rol
precisamente de nuestras autoridades. Como tú puedes ver ahí, tenemos al señor Sutil en una transmisión que se dio en todas partes, básicamente mostrándose como el líder de una iniciativa que iba a ser útil y que además se estaba realizando sin ningún tipo de segundo interés. Bueno, en realidad esto no fue así. Más allá de que hayan sido útiles o no, estos ventiladores ya sabemos que hay una parte mínima que sí lo fueron, y ahí sí pudo haber igualmente algún resultado favorable para quienes estuvieron, ¿no?, ayudados por estos ventiladores, los que sí funcionaron, que era una minoría. Acá el problema es otro. Acá el problema es que no puede ser que tengamos una autoridad tributaria la cual realice circulares ad hoc para determinados sectores, garantizando ciertos beneficios que están, yo diría, por sobre lo que son los parámetros legales, incluso respecto a la ley de donaciones para fines sociales. Y eso yo creo que es escandaloso, porque te insisto, tenemos un Estado que finalmente se ha transformado, más bien un gobierno que ha transformado al Estado y al Poder Ejecutivo en una mera sucursal de estas asociaciones como la SOFOFA y la CPC. Y eso es inaceptable en un Estado democrático, social, de derecho en forma. Y eso es lo que tenemos que cambiar en el debate de una nueva Constitución. Exacto, Mauro. Porque claro, una cosa es donar un porcentaje como podría pasar en la Teletón, ¿no?, que puedes donar un porcentaje y lo demás efectivamente fue donación. Y lo otro, que puedas sacar todo lo que donaste, porque eso no es donación, entonces. Eso es un préstamo. Bueno, pero ocupaste toda la parafernalia comunicacional para hacernos creer en el fondo que estabas haciendo una donación. Yo creo que, como te digo, acá lamentablemente se ha desdibujado un poco lo que tiene que ver con cuál es la labor que tiene el gran empresariado, esta filantropía. ¿Cuál es el lugar que le vamos a asignar a la filantropía en nuestro país? No puede ser que básicamente existan cierto tipo de necesidades sociales, los cuales se pretendan solamente financiar a través de la filantropía de grupos económicos, los cuales además después obtienen beneficios tributarios. Acá el punto es que necesitamos contar con una estructura, un estatuto tributario que permita que precisamente las empresas paguen impuestos, y a partir de esos impuestos el Estado pueda definir cuáles son aquellos usos que sean mejor para el bien común, y que lo puedan definir también de una forma transparente, ¿no?, que estos dineros no se pierdan en el proceso. Pero eso es perfectamente posible. Pero esta lógica de que, mira, ¿sabes qué? Y esto se ve a todo nivel, ¿no? De repente cuando hay una persona enferma, las comunidades, ¿no?, se organizan, hacen completadas, tienen que hacer bingo. ¿A cuántas de esas actividades todos hemos asistido o hemos ayudado en algún momento? Pero eso da cuenta de un drama, ¿no? Hay un drama de que en Chile no existe un sistema de seguridad social que se haga cargo de las necesidades básicas, fundamentales de las chilenas y chilenos, con prescindencia de la posición económica en que se encuentren y el lugar donde vivan. Y esto en un país, en un Estado social, democrático, de derecho en forma, se financia no a través de la filantropía, sino a través de los impuestos que tienen que pagar estos grupos económicos. Ese es el problema real que está detrás de todo esto. Tú sabes que a raíz de lo que tú estás diciendo, Mauro, ya hay cuestionamientos a raíz de la pandemia en el mundo, e incluso de grandes multimillonarios que dicen qué es lo que es realmente la filantropía. Si es un acto humano realmente de querer ayudar al prójimo de estos grandes millonarios, o es una cortina de humo comunicacional, en el fondo, para hacer un buen lavado de imagen tuyo, y segundo, a través de esta filantropía, no pagar lo que realmente te correspondería por impuesto, ¿no? Hace una filantropía entregando 2 para no tener que pagar 6, ¿no?, a través de los impuestos que corresponden. Es que también tiene que ver con la visión de sociedad que tengamos, ¿no? Una sociedad individualista donde finalmente aquellas personas que obtienen más, ¿no?, y muchas veces ayudados a partir de un sistema bastante injusto y que genera altos grados de desigualdad, tengan la libertad de decidir en su momento. ¿Sabes que tengo tanto que voy a llegar y yo voy a decidir a quién le voy a entregar o no, según mis propias creencias, ¿no? O tenemos una visión de una sociedad donde hay un componente social, donde las personas no solamente son individuos que pueden administrar sus dineros de la forma en que quieran y cuando quieran y como quieran, sino que además tengamos una visión donde las personas que ganan más, sobre todo, deban aportar a partir de impuestos, ¿no? Y sea el Estado el cual, a través de un procedimiento democrático y transparente, pueda decidir cuáles son los usos que de forma mejor y más adecuada se le puedan dar a esos recursos. Exacto. Es un modelo de sociedad, es una manera de ver, por supuesto, ¿no?, cómo nos organizamos, y yo creo que este punto, este tema,
va a estar muy presente Oye, sí, en el debate de la nueva Carta La Fundamental. mejor manera de ayudar que tiene esta gente es que acepten el impuesto a los súper ricos de una vez, por una vez, ¿no? Por en pandemia, ¿no? En vez de estar haciendo Claro. todos estos shows comunicacionales que finalmente ya sabemos en qué quedaron, ¿no? Como resumen de todo esto que hemos ocurrido. Mauro, antes de abrir los opciones de esta taza también, y para preguntarte, ¿cómo se puede hacer un seguimiento de esta noticia? ¿Se puede saber si realmente alguna de estas empresas van a descontar impuestos como lo permite la Circular 32? Bueno, yo espero que la Cámara de Diputados, que tiene facultades fiscalizadoras, requiera de esta información, que yo creo que es de interés público, sobre todo en el contexto en que se da, ¿no? Que gran parte de estas máquinas finalmente no servían, una parte sustantiva, o sea, ellos trajeron, importaron y pagaron, y tratan además de, o podrían tratar de, obtener beneficios tributarios a partir de insumos que finalmente solo a través del nada. Parlamento se puede hacer la Cámara de Diputados que fiscaliza esto, o también lo podría hacer un ciudadano o ciudadana, una fundación, por ejemplo, como la que usted pertenece, Ciudadanía Inteligente. ¿Se puede saber esto? Se podría a través de la ley de transparencia, pero yo diría de que es difícil a partir de la forma como se encuentra hoy día organizada o estructurada esa ley. ¿No? Yo creo que la forma más eficaz es el trabajo parlamentario de fiscalización, y ojalá, ¿no?, que ellos se pongan las pilas y realicen su pega, ¿no? Exacto, vayan adelante con esas comisiones que han anunciado. Claro, es un asunto de transparencia pública, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Muy bien, señor director, póngame la música porque vamos a abrir los expedientes Daza con don Mauricio Daza. Tararara. Mire, Mauro. Se mueve el maletec. El expediente se mueve solo. Tiene vida propia. Oiga, pero una vida propia como película de terror. Están enojados los caballeros aquí porque no lo hemos nombrado. ¿Se acuerda cuando decimos este? A ver. El ministro. ¿Todavía está el ministro? Como Delgado. Todavía el ministro de Interior Delgado, ¿no? ¿Todavía existe Delgado? Y después nadie sabe. Hicimos esta ¿Y sabe señora. lo que a nadie le importa? Oiga, el jefe de gabinete. Alejandra Cosa, ¿se acuerda que le hicimos habló justo la semana antes de la constituyente, justo cuando tenía que hablar? Claro, en el mejor momento para hacerlo. Habló en el mejor momento. De la asociación de AFP, que debe estar ahora feliz, porque desde la UDI, no desde el Partido Comunista, señor y señor, desde la UDI, el diputado Alessandri para más remate, salió con la mejor idea que se le pudo haber ocurrido al señor Alessandri según la asociación de AFP. Dijo, ¿sabe qué? Saquen toda la cuestión. ¿Qué tanto? Dijo Alessandri. ¿Qué tanto? Saquen toda la cuestión. La ley para sacar el 100% de los fondos. ¿Qué pasaría en Chile si fuera así? O sea, ahora, teniendo en cuenta que el sistema financiero, esta cuestión es para el sistema financiero, este es un invento de la AFP para el sistema financiero, no para la gente. ¿Qué pasaría, no? Oiga, póngale guataje a esa cortina y ponga la imagen de Alessandri, porque es como para ponerlo. Mira la imagen de Alessandri con la música. Oiga, se puso yurdo Alessandri. ¡Oh! Se fue a la extrema izquierda. Pasó el Frente Amplio y le dijo, oye, descuadraste Alessandri, ¿eh? Oye, pasó el partido por el Senado por el PS. Pasó el Partido Común y le dijo, oye, Alessandri, te fuiste a la izquierda. Le dijo, Oye, Alessandri, el compañero Alessandri, digámosle compañero Alessandri, el compañero Alessandri dijo, ¿sabe qué? Mire, tenemos que sacar el 100%. Ahora, obviamente, si las personas le dan la posibilidad de sacar el 100%, yo creo que muchas personas van a sacar el 100% y con eso dejan a las AFP en una situación pero absolutamente crítica, pues imagínate, oye, Mauro, no van a tener nada que administrar. Mauro, pasó Hugo Gutiérrez y le dijo, oye, te descuadraste. Oye, Alessandri, le dijo. Oye, tenés que ser más moderado, le dijo Hugo Gutiérrez. Oye, pero si Camila Vallejo parece socialdemócrata al lado de Alessandri. Se pasó. Oye, así está revuelta la cuestión. Oye, ¿quieres que te cuente una cosa más increíble? Estamos haciendo un paréntesis. Algún día vamos a hacer el expediente Daza. Mira, hay una cosa realmente notable, porque él da esta idea, pero la da obviamente típica, la exageración, que un poco torpe. ¿Ya? Es una torpeza política desde el punto de vista de lo que es la agenda del grupo a quien él representa, ¿no? Sí, que es el gran empresariado, es la derecha chilena, ¿no? Etcétera, que defiende el modelo de AFP, porque obviamente le entrega un financiamiento permanente a las grandes empresas a través de lo que es la actuación de la AFP. Pues si la plata, el 10% va de nuestro dinero a esta cuenta que administra la AFP, y la AFP no deja la plata ahí parada.
la invierte todos los meses y la mete en grandes empresas en Chile y en el extranjero. Bueno, Sí. el asunto es que, claro, Alessandri dijo, oye, pero ya que tanto, ¿sabe qué? Yo prefiero, esta era la lógica, yo prefiero que se saque el 100% porque aquí hay gente que quiere nacionalizar esta Claro, cuestión. sí, Entonces pues. lo que yo prefiero Se es venden que los- se saquen los dineros y la tenga la gente y no lo tenga el Estado, porque en una de esas además va a Se estar... venden los Ah, bolcheviques, se venden los bolcheviques, dijo Se Alessandri. vienen los bolcheviques. Van a oye, quemar, como van a si quemar. como si votar por Jadwe fuera votar por Joseph Stalin. Oye, pero si qué están locos. Es gente que vive, como te digo, en el siglo pasado, no cachan Sí, nada. claro. Así que, bueno, a uno le podrá gustar o no a Jadwe, pero uno no puede decir razonablemente que votar por Jadwe hoy día, como te digo, es votar por El Stalin. terror, que por eso es terror. ridículo. El terror. Bueno, Es pero como, dicho oiga, eso, acuérdese lo que decían cuando si ganaba el no al sí en el 88. Po. Y miren lo que pasó. pues quedamos peor. Quedamos peor para la derecha, Freddy. ¿ah? Oiga, qué Nadie esperaba que impresionante. Ricardo Froilán nos iba a hacer el favorcito. Bueno, el asunto es que Pamela Giles se adelantó. Ya. Y Pamela Giles, ¿tú sabes lo que hizo? En vez de simplemente decir que iba a presentar el proyecto, que es lo que hizo Alessandri, lo presentó. Pero aunque tú no lo creas, Freddy, mira, el proyecto de Pamela Giles es más conservador que el de Ah, Alessandri. sí, ¿ah? A ver, ¿y por qué? Sí, o sea, Alessandri es más de izquierda que la Pamela Giles, porque la Pamela Giles presentó un proyecto que es el 100% del retiro ¿Ya? de los fondos, pero con un tope Ya. de 40 millones de pesos. Ahí Ah, está ya. doña Pamela Giles, ahí con su pluma, básicamente, ¿no? 1.350 unidades de fomento en lo máximo que se 40 puede palos. sacar. Y Alessandri quería todo nomás. Nada de cuestiones. Y Alessandri dice... Todo pachicha. ¡todo! Antes de entregárselo a estos comunistas y a esta gente loca, que la gente lo Oiga, saque. madre. Ahora el problema es que las AFP ¿Ya? están vueltas locas, porque como te digo, si se saca todo, la verdad, o sea, mira, O sea, se cae el Alessandri- negocio. Se va aquí a bajar la cortina. Sí. o sea, si se acaban las AFP, mira quién le habría colocado la lápida. No fue ni el Frente Amplio, ni el PC, ni el No Más AFP. No No, fue- habría claro. sido el diputado Uri Alessandri que abrió la compuerta a este debate. Oye, Mauro, la UDI está corriendo en círculo porque Piñera les metió la ley de matrimonio igualitario y ahora una Alessandri de su partido le mete la muerte de la AFP. Definitiva, Oye. la muerte definitiva. No saben qué hacer, están vueltos. Por eso No, yo les no digo, se la entiende máquina está vuelta loca, se da vuelta en círculo, se Se pega come- ella misma. Se come entre ella la máquina, Mauro, se está mordiscando las patas la máquina. Sí, están vueltos locos. Oye, qué buena lo de Alessandro, ¿viste? Por querer una cosa vas a obtener finalmente Oye, el qué resultado tremendo. completamente distinto. Ya. Así que, bueno, en fin. Oye, y además había harta gente que apoyaba a Alessandri. Acá ¿Ah, sí? los tengo, ¿ah? Ya. Para salvar la plata. No era él solo. Ah, ¿no? Pero mira, no tengo la lista. Ahora, bueno, la diputada Giles presentó este proyecto, de hecho, y lo acompañan varios diputados. El Ya. diputado Félix González, Gabriel Silver de la ADC, Jenny Álvarez y Patricia Ruff. Así que vamos a ver cómo le va, pero ya la discusión la instaló, y no la instaló la izquierda, la instaló el diputado UDI Alessandri. Y Alessandri. Ya, vamos a hacer el Notable. expediente, Bueno, ¿no? vamos. Hacemos el expediente. Sí, vamos. La gente está pidiendo el expediente, Mauro. Aquí está. Ya hagamos la corta porque nos queda poco Ya, tiempo. hagámoslo. La No, yo creo que vamos a Constitución. tener que hacer- La Sí, Constitución. la Constitución del año 80. Ya, la que estamos dejando atrás. Ahí Hay está. varias cosas, ¿no? Hay, Oye, todas esas huellas. ha dejado muchas huellas, habíamos dicho, ¿no? La Muchas Constitución. huellas. Sigue dejando huellas. Sí. A ver, bueno, yo creo que ¿Cómo vamos a hacer nace la esta primera cuestión? parte del expediente. Ya. Pero mira, yo creo que, mira, la historia de la Constitución del 80 y la Constitución del 80 en sí misma resume bien una idea que había dicho Maquiavelo, que era que la política es el arte de engañar. Porque en muchos sentidos la Constitución del 80 Ya. es un gran engaño, no es cualquier engaño, es un gran engaño. Porque finalmente, ¿te acuerdas que nosotros de hecho lo mostramos en algún momento? Lo que era este acto seminazi, muy ordinario, ¿no? Era Goebbels en versión AliExpress de Chacarilla, ¿no? Donde vimos, ¿te acuerdas que estaba Patricio Melero? Con los gamulanes. Con su gamulán, no con un Montgomery, con un gamulán, ¿no? Y había hartas otras figuras, ¿no? Sí. Incluso del espectáculo, está el Pollo Fuente, Antonio Bodanovich, María Graciela Este Gómez, mira, chascón- ahí está. ¿Este es un chascón de izquierda? Ah, no, es Coloma. ¡No! Es Coloma, que era como el presidente. Ahí está el Pollo Fuerte, mira ahí. Esto María marcó un Graciela punto Gómez. inflexión. Esa era María animadora. Graciela Gómez. Vivado. ¿Está vivado o no? Sí, Pero vivado. no sé si es vivado. Pero Vivado, está sí. Chadwick, eso sí. Vivado. Chadwick seguro. Chadwick.
Y bueno, y todas estas personas subieron acá en el Parque Metropolitano, hay un lugar, Chacarilla, y ellos fueron con ahí se la una apagó la antorchita, antorcha. subieron en pleno invierno Bodanovich. y fueron a rendirle pleitesía y hacer... ahí está Vivado. tiene razón. Bombal, Vivado. Carlos Bombal. Y eso Mira, no los conozco. hay varios ilustres ahí. Bueno, Ya. fueron y subieron a este lugar, ¿no? Con esta antorchita y hicieron esta ceremonia como cívico, esta liturgia, ¿no? Nazi. Donde básicamente decían, Cívico mira, nazi. acá vamos a refundar el país. Ya. O sea, el golpe militar del año 73 no era solamente llegar, ¿no? Y sacar a Allende del poder, ¿no? Y a quienes lo apoyaban en lo que era el proyecto de la Unidad Popular y entregársela a otra coalición política. No. Esto es un proyecto refundacional, ¿no? Querían establecer un nuevo Chile, ¿no? Pero un nuevo Chile a partir de el interés de quienes estuvieron precisamente detrás del golpe, ¿no? O sea, no querían, también, no solo mataron gente, sino que querían matar también un pasado, así. y un proyecto a país finalmente, ¿no? Y eso es lo que querían, refundar Chile. Y para esa refundación, uno de los pilares más importantes era establecer una nueva constitución. Constitución que es concebida como precisamente aquel instrumento donde nosotros nos organizamos como sociedad. En la constitución se establece cómo se organiza el poder, el Estado, ¿no? Y cómo también se establecen derechos, garantías y se fijan límites también al poder privado. Bueno, y se dijo, ¿sabe qué? Acá tenemos que armar una nueva constitución para poder refundar Chile. Claro. Pero acá se pasó gato por liebre, porque se decía, oye, ¿sabe qué? Acá nosotros vamos a hacer una constitución moderna, una constitución liberal, una constitución que va a establecer una nueva forma de democracia. Una democracia que era, claro, bien parecía una dictadura, para decirlo de alguna forma. De hecho, era derechamente una dictadura. Y el punto es que lo que se hizo fue definir una nueva constitución donde se decía, mire, ¿sabe qué? Vamos a establecer derechos sociales, ¿no? Derechos sociales que ya venían de alguna forma definiéndose en la constitución anterior, que era la constitución del 25, ¿Ya? y que el programa de la Unidad Popular quería profundizar. ¿Ya? Pero acá se dijo, mire, ¿sabe qué? Vamos a definir estos derechos, pero los vamos a transformar en otra cosa. Por ejemplo, usted, señora y señor, claro que va a tener el derecho a la salud. La Constitución se lo va a garantizar. Pero el derecho a la salud consiste en que usted va a poder elegir libremente en qué sistema de salud se va a atender. Exacto. Fíjate, a eso se reducía este derecho. No a que el Estado va a proveer salud a las personas que no se la puedan proveer, no de una manera digna porque no tienen los recursos suficientes. Exacto. O sea, ya no se concebía al Estado como un proveedor, ¿no? directo de estos servicios, de estos derechos sociales, sino que se concebía como la libertad individual de cada persona de elegir. Claro. Pero No tú lo el sabes, Estado- José, el la gente que Estado- lo escucha lo sabe. El Estado dejó de garantizar, ¿no? El Estado permitía acceso, pero no garantizaba realmente ese acceso. Claro, porque finalmente decía, usted, señora, elige. Y tú sabes que en una sociedad neoliberal de mercado, el derecho o la libertad para poder elegir depende del tamaño de tu billetera. Y no solamente eso, sino también del lugar donde vivas. Entonces, ese era el problema y ahí se estableció un concepto del cual se ha hablado mucho, pero que se explica poco, ¿no? Sí. Y que muchos de ustedes probablemente lo han escuchado y dicen, pero ¿y qué consiste esta cuestión? El famoso Estado subsidiario. Pero el Estado subsidiario es una forma como elegante de decir algo que es una idea bastante pedestre, que consiste en decir, mire, ¿sabe qué? El Estado no va a intervenir directamente en ninguna materia. El Estado no es protagonista. Claro. No es protagonista en ningún ámbito, ni siquiera en el ámbito de los derechos sociales tradicionales, como la educación, la salud, las pensiones, las viviendas. No, el Estado solamente va a observar, va a regular que los privados puedan entregar estas prestaciones, ¿no? Y el Estado solamente va a intervenir cuando los privados no quieran o no puedan intervenir. Entonces, por eso la salud, ¿cómo se organiza en Chile? Son las ISAPRES, po. Claro, el ¿Y quiénes mercado. son los dueños de la ISAPRE? El mercado lo maneja todo, el mercado lo regula todo, no el Estado. ¿Me entiendes? Los El dueños Estado de la no ISAPRE puede son los grandes competir, grupos económicos. el Estado no puede competir donde hay un privado, no donde un privado quiere llevar esa delantera, ¿no? Si el privado está en un lugar, el Estado retrocede. El Estado no interviene. Y lo Entonces, ridículo, oye Mauricio, lo ridículo de eso además es que claro, el Estado chileno no puede competir en Chile, pero sí dejan competir otros estados de otros países, pues, ¿no? En Chile. Bueno,
Obviamente, ¿no? O sea... Los chinos, los italianos pueden venir a competir con sus empresas, pero nosotros no, con nuestras empresas. Claro, ¿Dónde están en él, ¿no? Ahora CGE, ¿no? La empresa eléctrica, está por un consorcio estatal chino. Bueno, pero el punto es el siguiente. Acuérdense que estamos ahí en los años 70, plena dictadura, ¿no? En la época dura de la dictadura, ¿no? Desaparecidos, detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos. Y, la DINA operando al máximo. Ahora, en este contexto, ¿qué es lo que se dijo? Mire, ¿sabe qué? Para armar esta constitución vamos a asignar a una comisión, ¿no? Y fíjate, ahí ya empiezan a aparecer algunos nombres relevantes. Esta comisión se llamaba la Comisión Ortúzar, que hacía referencia al presidente de la comisión, que era Enrique Ortúzar, que había sido exministro de Justicia y Relaciones Exteriores en el gobierno de Jorge Alessandri, que era un gobierno de derecha, entre comillas, ¿no? Ahora, también estuvieron ahí Rafael Izaguirre, Alejandro Silva, Alicia Romo, Enrique Evans, Sergio Díez, quien fue después senador de Renovación Nacional. Alicia Romo fue la que de la Universidad Gabriela Mistral. Fue dueña. Alicia Romo, tal cual. Tú lo has dicho, buen detalle. Que no dejaba a las mujeres ir con minifalda ni los hombres que usaran aro. Porque... No, por ningún motivo, porque eso va en contra de las libertades, ¿no? Esas libertades que tanto defendían. No, sí, oye, hay un nivel de hipocresía en todo esto que realmente es escandaloso. Pero bueno, dentro de esta comisión había un personaje que se destacaba en el fondo, ¿no? Más allá que no tenía el cargo de ser el secretario ni el presidente de la comisión. De hecho, la comisión no llevaba su nombre, era la Comisión Ortúzar, que era Jaime Guzmán Errázuriz. El ideólogo de todo esto. Él era, ¿no?, la máquina que el corazón de la máquina que se estaba dando en esta comisión. Oye, Mauro, usted me ha nombrado en esa comisión, igual hay gente que piensa muy distinto, ¿no? Hay gente de derecha a izquierda, me imagino. Claro. Muy variado, ¿no? Representante de todos los sectores de la sociedad. Pues ahí están, mira. Ahí está el lote. Ahí el más de izquierda era lo que hoy día sería un UDIO, ¿no? Claro, mira, ahí también está Luz Bull, Petersen, Gustavo Lorca, Jaime Guzmán. Ahí está la señora Roma a la derecha. Raúl Bertersen, Juan de Dios Carmona. Luz Bulnes. Un lote. Rafael Izaguirre. Ellos son, mira, esto es equivalente a lo que hoy día es la Convención Constitucional. ¿Cuál es el partido? Oiga, ¿cuál es el partido del pueblo ahí? La lista del pueblo. Yo creo que ¿quién habrá sido? Creo que el más de la lista del pueblo era Enrique Ortúzar. Mauro, igual tienen pueblo originario ahí también, ¿ah? Hay cupo reservado. Y es más o menos, no es tan paritario, pero había mujeres. ¿De qué se quejan ustedes, señores? Impresionante. Imagínense. Y todos además bien vestiditos, mira, todo, ¿ah? La señora Luz Bulnes y la señora Alicia Roma. Esas son las dos mujeres que hay ahí. Mira. Ya. Qué buena lista. Bonito, los independientes están, ¿ah? Y la lista del pueblo también. Ya, y estos caballeros. Los independientes, la lista del pueblo, los paritarios. Estos caballeros hicieron la constitución del 80. Entonces. Están los independientes también, que lograron participar, se llevaron la mayoría. Ese es como el equivalente precisamente a lo que es la Convención Constitucional. Ahora, bueno, ellos hicieron este proyecto y obviamente establecieron un Estado neoliberal, ¿no? Donde se transformaron los derechos sociales tradicionales, como le dijo, salud, educación, pensiones, vivienda. De hecho, vivienda ni siquiera se consideró. Se transformaron en bienes de consumo en la práctica, se transformaron en espacios para hacer negocios por parte de los privados. Eso se transformó. Ahora, tú sabes que esto después fue, porque se suponía, esta era una puesta en escena, ¿no? Porque esto es democrático, no tenía nada, al final era todo un burdo montaje. Bueno, pero esto después pasó a otro órgano que se llama el Consejo de Estado. Mira, y esto es bien interesante lo que pasó en el Consejo de Estado. Porque el Consejo de Estado era como un órgano que fue creado por ahí por el año 76 por la dictadura y que se suponía que tenía como integrantes a personas que eran destacadas. Ponte tú, habían expresidentes de la República, ahí estuvo Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva, estamos hablando del Frei decente, él no quiso participar. Igual fue golpista, pero ya en esa altura ya había dejado a la dictadura, ya estaba abandonando a la dictadura ya. Que lo que pasa, Frei, que hay que considerar que había sectores de la democracia cristiana que pensaban de que el golpe de Estado iba a durar
y que el gobierno militar iba a durar un año. Sí, claro, porque querían que les devolvieran el poder, pero bueno. Y había muchos que tenían la expectativa de que quizás a ellos les iba a tocar de vuelta, ¿no? Sí, entonces, pero esas expectativas obviamente se destruyeron. Claro, se destruyeron rápidamente y nadie, yo creo que, no sé si nadie, pero hubo mucha ceguera política de no ver de que se podía instalar una dictadura sanguinaria como la de Pinochet, que finalmente iba a estar siendo funcional, sí, pero a los grandes intereses económicos. Ya habían bombardeado la moneda ya. Así que ya se sabía para dónde iba la cosa ya. Ya se sabía que la cosa no venía claro, no venía suave. Entonces Eduardo Frei no aceptó participar, Frei Montalva, y Jorge Alessandri sí participó, Gabriel González Videla también, mientras estuvo vivo, digamos. Y también había un expresidente de la Corte Suprema, un ex contralor general, ex embajador, ministro de Estado, habían rectores académicos, representantes, era que no, de las Fuerzas Armadas, Carabineros y de algunas organizaciones sociales. ¿Tú sabes quién era el representante de las organizaciones sociales? ¿Quién? El señor Coloma, que iba como representante de la juventud. Increíble la cuestión. Ya, Mauro, oye, se nos acabó. ¡Coloma! Se nos acabó el tiempo ya, ¿en serio? No me jodáis, porque acá hay un tema, porque tú sabes que el Consejo de Estado, en su momento, que estaba a cargo de Jorge Alessandri Rodríguez, no le gustó el proyecto de Jaime Guzmán. Dijo, no, cáchate. Ellos mismos decían, esta cuestión es un exceso. Se fueron al chancho. ¿Cómo van a hacer este tema de que los comandantes jefes iban a ser inamovibles? ¿Cómo de tanto? Que la transición iba a demorar entre 8 y 16 años. No, pues esta cuestión es muy exagerada. Ya. Y hay una disputa. Perfecto. De la cual vamos a tener que hablar la próxima semana porque de nuevo se nos acabó la franja de Daza. Dejémosla ahí porque ya yo quiero saber su opinión si realmente esta constitución murió o no murió el 2005, cuando la firma don Ricardo Lago ahí, dice, ahí está Ricardo Froilán. Dice él, se acabó la constitución del 80, ahora viene esta constitución. Entonces, quiero saber si murió o no murió. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Le parece que sigamos con el expediente Daza la próxima semana, don Mauricio? Pero por supuesto, y vamos a ver dónde estuvo la máquina y vamos a seguir con el expediente Daza. Así que prepárense, porque la máquina no descansa, nosotros tampoco, así que los esperamos en el próximo episodio de La Franja de Daza. Muy bien, Mauro. Póngale guataje, director, todo lo que tenga. ¡Súbale el guataje, métale! ¡Póngale guataje! Mauro, abrazo grande hasta Magallanes. Ojalá la próxima semana pueda venir. Sabemos que ha estado el clima muy complejo allá, así que no se pudo venir. No hay problema, pero acá no tenemos problema con el frío, porque acá la lucha contra la maquinaria nos mantiene temperados. Así que póngale rage y nos vemos hasta la próxima semana. Chao, Mauro, que esté bien. Abrazote y gracias también por la sintonía. Nos vemos la próxima semana desde el escenario del poder. Buen fin de. Chao.